¿Qué nos puede enseñar uno de los mejores ajedrecistas de la historia sobre cómo tomar decisiones en la vida? Hoy vamos a desmenuzar las ideas del libro de Garry Kasparov, Cómo la vida imita al ajedrez, usando el tablero como un laboratorio para entender la estrategia, la táctica y, sobre todo, el autoconocimiento. Muy bien, vamos a entrarle a esto. La pregunta del millón que la verdad todo el mundo se hace. ¿Cuál es el secreto del éxito? Cuando Kasparov se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia, con solo 22 años, esta era la pregunta que no paraban de hacerle. Querían saberlo todo, qué comía, cómo dormía, si tenía memoria fotográfica, en fin, andaban buscando una fórmula mágica. Pero la respuesta de Kasparov, pues, solía decepcionar a muchos. Él mismo lo describe así. Aparentemente, todo el mundo esperaba un método concreto, una receta universal, que se pudiera aplicar para obtener siempre grandes resultados. La gente, en pocas palabras, quería un manual, un atajo. Y aquí está el meollo del asunto. No hay tal cosa como una receta universal. El verdadero secreto, según Kasparov, es un proceso totalmente interno. Se trata de entender, de calibrar y de mejorar un sistema propio y único para tomar decisiones. O sea, no se trata de copiarle a otros, sino de dominarse a uno mismo. ¿Pero cómo es que llegó a esta conclusión? Bueno, la respuesta está en uno de los duelos más brutales en la historia del ajedrez. Vámonos a 1984, al Campeonato del Mundo en Moscú. Ojo, esto no fue un simple torneo, fue una verdadera guerra psicológica y de resistencia que terminaría por definir la carrera de Kasparov. En la arena teníamos a dos titanes. Por un lado, Anatoly Karpov, el campeón, un maestro de la estrategia posicional, al que apodaban la Pitón por cómo iba asfixiando lentamente a sus oponentes. Y por el otro, el joven y explosivo Garry Kasparov, un prodigio de 21 años con un estilo de ataque, feroz. El choque de estilos era inevitable. Y el resultado inicial fue devastador. El formato era sencillo. El primero en ganar 6 partidas se llevaba la corona. Después de 27 partidas, el marcador iba 5-0 a favor de Karpov. Kasparov estaba a una sola derrota de una aniquilación humillante. Su estilo agresivo se había estrellado una y otra vez contra el muro defensivo de Karpov. Desesperado, Kasparov hizo algo radical. Dejó a un lado su estilo natural y adoptó el de su enemigo. En sus propias palabras, me obligué a mí mismo a prepararme para una larga guerra de desgaste. Opté por la guerra de guerrillas. En lugar de buscar el knockout, empezó a jugar para empatar, para alargar el torneo lo más posible y agotar al campeón. Y vaya que fue un maratón. El torneo se alargó por 5 meses. Se jugaron 48 partidas en total. Imagínense, en un punto hubo 17 empates seguidos. Era algo nunca antes visto. Al final, con el marcador 5-3 y con un Karpov visiblemente agotado, los organizadores soviéticos intervinieron y, en una decisión muy polémica, suspendieron el torneo sin declarar un ganador. Kasparov no ganó el título ese día, no, pero obtuvo algo muchísimo más valioso, la lección más importante de su vida, una que se forjó en el fuego de esa casi derrota. Durante esos 5 meses, Kasparov no solo analizó a Karpov, se vio forzado a analizarse a sí mismo como nunca lo había hecho. Ahí descubrió el poder del autoanálisis, el proceso de cuestionarse no solo qué decisiones tomaste, sino cómo llegaste a ellas. ¿Por qué cometí ese error? ¿Qué proceso mental me llevó a esa conclusión equivocada? Escuchen cómo lo describe el propio Kasparov. Aquella fue mi primera experiencia real de cuestionarme a mí mismo en lugar de fiarme de mis instintos. Su talento puro lo había llevado hasta ahí, pero solo el autoanálisis profundo podía mantenerlo en la cima. Este proceso, que fue muy doloroso, lo transformó por completo. Cuando se enfrentaron de nuevo al año siguiente, ya no era el mismo jugador. Ahora, era un maestro estratégico que entendía sus propias debilidades. Y esta vez sí ganó, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven de la historia. Y justo esa lección lo llevó a desarrollar un marco de pensamiento que va mucho, mucho más allá del ajedrez, y que se basa en la diferencia clave entre estrategia y táctica. A ver, pensemos en esto. La estrategia es el porqué, es la visión a largo plazo, el objetivo grandote. Es algo abstracto. La táctica, en cambio, es el cómo. Son las acciones concretas, los movimientos a corto plazo que haces para alcanzar esa visión. La estrategia es el mapa, la táctica es cada paso que das en el camino. Kasparov cita a Sun Tzu para dejar este punto clarísimo. La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria.
La táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. O sea, necesitas las dos. Una visión sin ejecución es solo un sueño, y una ejecución sin visión es simplemente caos. Para que esto quede más claro, veamos un ejemplo fuera del ajedrez. En 1903, los hermanos Wright lograron un éxito táctico, monumental, el primer vuelo. Pero su estrategia era limitada. Veían el avión como una curiosidad, casi un deporte. Mientras tanto, un tal William Boeing tenía una estrategia muy diferente, una visión de una industria global. Invirtió, construyó, y cuando llegó la oportunidad, como un contrato militar en 1917, él estaba listo. Hoy no volamos en aerolíneas Wright, volamos en aviones Boeing. Entonces, el punto clave de todo este análisis es este. La estrategia más poderosa es la que se alinea con las fortalezas únicas de cada quien. Se trata de jugar tu propio juego. No existe un único mejor estilo, ni en el ajedrez, ni en los negocios, ni en la vida. El éxito no viene de copiar la estrategia de Kasparov o la de Boeing. Viene de un profundo autoanálisis para entender cuáles son tus fortalezas y debilidades y luego construir una estrategia que las aproveche al máximo. Y la prueba está en los propios campeones mundiales de ajedrez. Tenían estilos completamente opuestos. Mikhail Botvinnik era un científico, su enfoque era el rigor y una preparación metódica. Mikhail Tal era un artista del ataque, pura creatividad y riesgo. Y Tigran Petrosian era un maestro de la defensa, que frustraba a sus oponentes hasta que cometían un error. Todos llegaron a la cima, pero por caminos muy diferentes. Cada uno jugó su propio juego. Así que, al final, la lección del tablero de ajedrez nos deja con una pregunta para la vida. ¿Se está jugando un juego propio, con una estrategia clara, o simplemente se está reaccionando a los movimientos de los demás? La respuesta a esa pregunta puede ser la diferencia entre solo hacer ruido y de verdad alcanzar la victoria.